Paco Stanley, el narcotraficante con la fachada perfecta, héroe popular o villano oculto. El origen del mito. Carisma, televisión y una imagen sin grietas. Durante décadas, el nombre de Paco Stanley fue sinónimo de risa fácil, mañanas ligeras y un tipo de humor que parecía inofensivo, incluso familiar. En la televisión mexicana de finales del siglo XX, su presencia era omnipresente. Un conductor con voz reconocible, gestos exagerados y una cercanía que lo convertía en uno más dentro de los hogares. Esa imagen pública, cuidadosamente construida, fue tan poderosa que resistió, al menos por un tiempo, los golpes de la controversia, los rumores persistentes y, finalmente, una muerte violenta que partió en dos la percepción colectiva del personaje. No solo de la persona, sino del mito mediático. Porque antes de que aparecieran las dudas, antes de que el debate se polarizara entre quienes lo defendían y quienes sospechaban, hubo un proceso lento y eficaz de construcción de confianza. ¿Cómo se fabrica una figura tan cercana que, incluso tras su asesinato, sigue generando preguntas sin respuesta? Una infancia sin reflectores y el aprendizaje del espectáculo. Los primeros años de Paco Stanley transcurrieron lejos de las cámaras. Como muchos comunicadores de su generación, su entrada al mundo del entretenimiento no fue inmediata ni glamorosa. Hubo trabajos menores, observación constante y una comprensión temprana de algo clave. La televisión no perdona la indiferencia. O conectas con el público, o desapareces. Ese aprendizaje marcó su estilo posterior. Stanley entendió que el humor no debía ser sofisticado para ser efectivo. Bastaba con ser repetible, cotidiano y emocionalmente reconocible. El público no buscaba complejidad a primera hora del día, buscaba compañía. El ascenso televisivo. Carisma como capital. Cuando finalmente alcanzó espacios de mayor visibilidad, Paco Stanley ya dominaba el ritmo del medio. Sabía improvisar, manejar silencios y, sobre todo, leer a la audiencia. En pantalla parecía espontáneo. Fuera de ella, quienes lo conocieron hablaron de un profesional meticuloso. Ese contraste, el hombre desenfadado frente a la cámara y el estratega detrás, fue una de las claves de su éxito. Cada gesto, cada muletilla, cada segmento respondía a una lógica de identidad reconocible. El espectador sabía exactamente qué iba a recibir, y eso generaba lealtad, la fachada perfecta. ¿Naturalidad o construcción? Con el paso del tiempo, la imagen de Paco Stanley se consolidó como la de un héroe cotidiano. No era el galán inaccesible ni el intelectual distante. Era el conductor que parecía entender al ciudadano común. Esta cercanía alimentó una percepción de transparencia. Si alguien se muestra tal cual es en televisión, ¿qué podría ocultar? Aquí nace una de las grandes preguntas que aún hoy se debaten. ¿Hasta qué punto esa naturalidad era genuina y hasta qué punto era una fachada profesionalmente diseñada? En el ecosistema mediático, la línea entre persona y personaje suele difuminarse, y Stanley fue un maestro en ese arte. El contexto de una televisión poderosa. Para comprender la magnitud de su figura, es imprescindible situarla en su contexto. La televisión mexicana de aquellos años concentraba un poder enorme, marcaba agendas, construía ídolos y también los destruía. Un conductor exitoso no solo era una celebridad, era un actor político-cultural con influencia real. En ese escenario, las relaciones, las lealtades y las enemistades se multiplicaban. La fama traía consigo oportunidades, pero también riesgos. Y cuando el poder mediático se cruza con intereses externos, económicos, criminales o políticos, el terreno se vuelve resbaladizo. Rumores tempranos y silencios estratégicos. Mucho antes del desenlace trágico, ya circulaban rumores, comentarios en voz baja, insinuaciones sin pruebas públicas, versiones que no alcanzaban titulares pero que persistían en ciertos círculos. Ninguna de ellas fue judicialmente comprobada en vida del conductor, pero su mera existencia revela un clima de sospecha soterrada. La estrategia frente a esos rumores fue el silencio. No confrontarlos abiertamente, no amplificarlos. En televisión, callar a tiempo puede ser una forma de control narrativo, y durante años funcionó. La dualidad que alimenta el mito. El público veía a un Paco Stanley risueño, casi paternal. Detrás, algunos colegas describían a un hombre más complejo, con carácter fuerte y una red de relaciones que iba más allá del espectáculo. Esa dualidad no es excepcional en el mundo del entretenimiento, pero en su caso se volvió central tras su muerte. Cuanto más perfecta parecía la fachada, más intenso fue el impacto de las dudas posteriores. ¿Héroe o villano? La pregunta que aún incomoda, este capítulo no busca responder de forma definitiva si Paco Stanley fue héroe o villano. Busca algo más incómodo y quizá más honesto. Mostrar cómo se construye una figura pública
capaz de generar ambas lecturas. La televisión crea espejos selectivos, muestra lo que conviene mostrar. El asesinato del conductor no solo acabó con una vida, sino que rompió la narrativa única que lo rodeaba. A partir de entonces, cada recuerdo se volvió ambiguo. Cada archivo televisivo adquirió una doble lectura, las sombras detrás del escenario, rumores, acusaciones y el día en que todo se rompió, no como sentencias definitivas, sino como preguntas persistentes que durante años circularon en voz baja y que, tras su muerte, estallaron de forma brutal en el debate público. Porque el asesinato de Paco Stanley no solo fue un crimen violento en plena vía pública, fue, sobre todo, un punto de quiebre narrativo. Aquello que durante años había sido rumor se convirtió en titular. Lo que antes era insinuación privada pasó a ser sospecha colectiva, un entorno que ya no parecía inocente. A finales de los años 90, la televisión mexicana vivía una paradoja peligrosa. Por un lado, mostraba un país festivo, ligero, humorístico. Por otro, el contexto social estaba marcado por violencia creciente, corrupción estructural y una relación cada vez más evidente entre poder, dinero y crimen organizado. En ese entorno, ninguna figura pública de alto perfil podía considerarse completamente ajena al riesgo. Paco Stanley no era un conductor menor. Manejaba audiencias, influía en estados de ánimo colectivos y se movía dentro de círculos donde la fama se mezclaba con intereses opacos. Mucho antes del crimen, ya existían comentarios sobre su estilo de vida, sus relaciones personales y su entorno cercano. Nada de ello había sido probado judicialmente, pero el patrón era claro. Demasiadas versiones coincidían en señalar que el mundo que rodeaba al conductor era más complejo de lo que la televisión mostraba. El día del asesinato. Cuando la televisión perdió el control del relato, la mañana del asesinato de Paco Stanley marcó un antes y un después. El crimen ocurrió a plena luz del día, en un espacio público, con testigos, cámaras y un impacto inmediato en la opinión pública. La pregunta inicial fue simple: ¿quién y por qué? Pero muy pronto esa pregunta se multiplicó en otras más incómodas. ¿Fue un robo? ¿Un ajuste de cuentas? ¿Un mensaje? ¿Un error? Desde el primer momento, las versiones oficiales cambiaron. Los relatos se ajustaron, se corrigieron, se contradijeron. Y esa inestabilidad narrativa fue el caldo de cultivo perfecto para que surgieran hipótesis cada vez más oscuras. Los acompañantes, los silencios y las contradicciones, uno de los elementos que más controversia generó, fue el comportamiento y las declaraciones de las personas que acompañaban a Paco Stanley ese día. Las inconsistencias, los detalles omitidos y los cambios en los testimonios alimentaron una sensación colectiva de que no todo estaba siendo dicho. La opinión pública, acostumbrada a ver a Stanley como un hombre protegido por la fama, comenzó a preguntarse si esa misma fama no había servido durante años como escudo. No se trataba de pruebas concluyentes, sino de patrones de duda, y en una sociedad cansada de impunidad, esos patrones pesan tanto como los hechos comprobados. Las acusaciones más graves, entre el rumor y la especulación, con el paso de los días, comenzaron a circular versiones que vinculaban indirectamente a Paco Stanley con redes criminales, tráfico de influencias e incluso narcotráfico. Es fundamental subrayarlo con claridad. Ninguna de estas acusaciones fue probada judicialmente contra él en vida. Sin embargo, el impacto mediático fue devastador. La imagen del héroe popular empezó a resquebrajarse, no porque se demostrara su culpabilidad, sino porque la duda se volvió verosímil para una parte importante de la sociedad. Y en el juicio de la opinión pública, la verosimilitud muchas veces sustituye a la verdad legal. La televisión como juez y verdugo, paradójicamente, fue la misma televisión que había construido a Paco Stanley, la que comenzó a desmontarlo. Programas especiales, mesas de análisis, filtraciones y exclusivas convirtieron el caso en un espectáculo permanente. Cada gesto pasado fue reinterpretado, cada broma antigua adquirió un doble sentido, cada archivo fue leído como posible evidencia simbólica de una vida doble. La pregunta ya no era solo quién mató a Paco Stanley, sino quién era realmente Paco Stanley. El impacto en el público. Del duelo a la sospecha. El público reaccionó con una mezcla de dolor y desconcierto. Para muchos, aceptar que su ídolo pudiera haber tenido vínculos oscuros era emocionalmente insoportable. Para otros, el caso confirmaba una creencia arraigada, que en México el poder rara vez es limpio. Así nació una fractura social alrededor de su figura. Unos lo defendieron hasta el final como víctima absoluta. Otros comenzaron a verlo como parte de un sistema que finalmente lo devoró. ¿Víctima o pieza de un engranaje mayor?
Una de las hipótesis más persistentes no lo presenta ni como héroe ni como villano, sino como pieza intermedia. Alguien que pudo haber sabido demasiado, haber estado demasiado cerca o haber sido útil hasta dejar de serlo. Esta lectura no lo absuelve ni lo condena. Lo sitúa en un punto incómodo donde muchas figuras públicas han terminado. El lugar donde la fama se cruza con intereses que no perdonan errores. El silencio posterior y las preguntas sin cerrar. Con el paso del tiempo, el caso se fue enfriando judicialmente, pero nunca se cerró emocionalmente. Cada aniversario reabre la herida. Cada nuevo documental, serie o investigación revive la misma pregunta esencial. ¿Fue Paco Stanley un hombre bueno atrapado en un mundo corrupto? ¿O alguien que supo jugar demasiado bien un papel hasta que dejó de ser útil? Después del disparo, teorías, consecuencias y la herida que nunca cerró. La muerte de Paco Stanley no terminó con los disparos que le arrebataron la vida. En muchos sentidos, ahí fue cuando comenzó todo. Comenzó la batalla por el relato, la guerra de versiones, la disputa entre la verdad judicial, la verdad mediática y la verdad emocional de un país que ya no sabía en qué creer. La investigación bajo sospecha permanente. Desde sus primeras horas, la investigación estuvo marcada por un problema estructural: la desconfianza. Cada avance era cuestionado. Cada detención generaba más preguntas que respuestas. Cada declaración oficial parecía incompleta. No importaba si las autoridades hablaban con seguridad. La opinión pública ya había aprendido a leer entre líneas. El caso Paco Stanley no se evaluaba solo por sus pruebas, sino por el historial de impunidad que precedía a cualquier investigación de alto perfil en el país. Así, la justicia comenzó a caminar sobre arena movediza. Incluso cuando se anunciaban conclusiones, estas no lograban cerrar el debate social. Las grandes teorías, ordenadas, repetidas, enfrentadas, con el paso de los meses, se consolidaron varias hipótesis dominantes, ninguna plenamente demostrada, pero todas influyentes en el imaginario colectivo. Una de ellas sostenía que el asesinato fue un ajuste de cuentas relacionado con actividades ilícitas que el conductor habría conocido o tolerado en su entorno. Esta teoría no afirmaba necesariamente que Stanley fuera un actor central, sino que habría estado demasiado cerca de personas peligrosas. Otra hipótesis lo planteaba como víctima colateral, atrapado entre intereses ajenos, utilizado como mensaje o advertencia en un conflicto que lo superaba. En esta versión, la fama no protegió, expuso. También surgió la teoría del encubrimiento, la idea de que el crimen ocultaba verdades incómodas para actores poderosos, y que la investigación fue dirigida para evitar que esas verdades salieran a la luz. Esta lectura no necesitaba pruebas contundentes para sobrevivir, se alimentaba del contexto histórico de corrupción y silencio. El papel de los medios, del periodismo al espectáculo. Si hubo un actor omnipresente tras la muerte de Paco Stanley, fue la televisión. Pero ya no la televisión ligera del entretenimiento, sino una maquinaria informativa convertida en tribunal permanente. Cada programa especial, cada entrevista, cada exclusiva, parecía acercar al público a la verdad, pero en realidad lo sumergía en un mar de interpretaciones. El caso se volvió rating, y el rating distorsiona. Las pausas dramáticas, los paneles de opinión y las reconstrucciones especulativas transformaron la investigación en una narrativa serializada, donde la precisión importaba menos que el impacto emocional. Los daños colaterales, familias, colegas y silencios. Más allá del personaje público, hubo personas reales atrapadas en el huracán, familiares que nunca pudieron hacer un duelo tranquilo, colegas que pasaron de la cercanía profesional a la sospecha pública en cuestión de días. Algunos hablaron demasiado, otros eligieron el silencio absoluto. Ambos caminos fueron interpretados como prueba de algo, incluso cuando no lo eran. En este punto, el caso dejó de ser jurídico para convertirse en moral. Cada actor fue juzgado no por lo que se demostró, sino por lo que parecía. Paco Stanley como símbolo de una época. Con el tiempo, la figura de Paco Stanley comenzó a desprenderse de su biografía concreta para convertirse en símbolo. Representaba una televisión poderosa pero vulnerable, una fama que podía proteger y destruir, un país donde la línea entre víctima y culpable se vuelve borrosa. Ya no se hablaba solo de él, sino de lo que su historia decía sobre México, sobre sus ídolos, sus instituciones y su relación con la verdad. En ese sentido, su caso sobrevivió porque explicaba demasiadas cosas al mismo tiempo. El juicio de la opinión pública, irreversible. A diferencia del juicio legal, el juicio social no prescribe. Una vez instalada la duda, no hay absolución posible. Para una parte del público, Paco Stanley quedó marcado para siempre por las sospechas. Para otra, fue eternamente la víctima de un sistema corrupto.
Ambas posturas convivieron, y aún conviven, sin reconciliarse. Y esa tensión es la razón por la que su nombre sigue generando documentales, debates y controversias décadas después. ¿Por qué el caso nunca murió? El asesinato de Paco Stanley no se cerró porque nunca ofreció una verdad completa. Hubo resoluciones, sí, pero no hubo consenso. Y en ausencia de consenso, el vacío se llena con teorías. Cada nueva generación redescubre el caso no como historia pasada, sino como advertencia presente. La fama no garantiza seguridad, la verdad no siempre triunfa, y el espectáculo puede devorar incluso a quienes lo dominan. La persistencia del caso Paco Stanley no puede explicarse únicamente por la violencia del crimen ni por la fama de la víctima. Hay algo más profundo, más incómodo, que mantiene viva la herida, la sensación colectiva de que la verdad quedó fragmentada. No desapareció, no fue destruida, fue dividida en piezas que nunca volvieron a encajar del todo. El tiempo como distorsionador de la memoria. Con los años, el recuerdo de Paco Stanley comenzó a transformarse. Para quienes crecieron viéndolo en televisión, su imagen quedó anclada a la infancia, a la rutina matutina, a una época aparentemente más simple. Para generaciones posteriores, en cambio, su nombre llegó ya envuelto en controversia, sospecha y ambigüedad. Así, el tiempo no aclaró el caso. Lo volvió más abstracto. Paco Stanley dejó de ser una persona concreta para convertirse en una figura interpretativa, moldeada según la época y la mirada de quien lo observa. Documentales, series y la reapertura simbólica del caso. Décadas después, nuevas producciones audiovisuales reactivaron el interés masivo. Documentales, reportajes especiales y series dramatizadas prometieron revelar la verdad, pero en realidad ofrecieron nuevas capas de interpretación. Cada reconstrucción seleccionó hechos, enfatizó silencios y omitió otros elementos. Lejos de cerrar el caso, estas producciones demostraron algo inquietante. La historia de Paco Stanley es adaptable. Puede ser contada desde múltiples ángulos sin perder fuerza. Eso lo convierte en un relato perfecto para el consumo contemporáneo, pero también en un ejemplo peligroso de cómo el entretenimiento puede reemplazar al análisis crítico. El miedo como herencia invisible. Uno de los efectos menos visibles del asesinato fue el miedo instalado en el medio televisivo. Conductores, productores y figuras públicas comenzaron a entender que la fama no ofrecía inmunidad. Durante años, se evitó hablar abiertamente del caso, no por respeto, sino por precaución. El silencio se convirtió en una forma de autoprotección, y cuando una sociedad calla por miedo, incluso la verdad más sólida comienza a erosionarse. La ambigüedad moral. Ni absolución ni condena total. Uno de los aspectos más perturbadores del legado de Paco Stanley es que no permite una lectura cómoda. No hay una absolución definitiva, ni una condena concluyente. Aceptar esta ambigüedad resulta incómodo porque desafía la narrativa tradicional de buenos y malos. Obliga a reconocer que una figura pública puede ser, al mismo tiempo, víctima y beneficiaria de un sistema corrupto, sin que ello quede plenamente demostrado ni descartado. Esta incomodidad explica por qué el caso sigue generando discusión. Nos enfrenta a nuestras propias contradicciones como sociedad. El papel del público. Cómplice involuntario. El público no fue un espectador pasivo. Durante años consumió versiones, rumores y reconstrucciones sin exigir pruebas concluyentes. El caso se volvió conversación cotidiana, material de debate y, en ocasiones, entretenimiento morboso. En ese proceso, la línea entre búsqueda de justicia y consumo de tragedias se desdibujó. Paco Stanley dejó de ser solo una víctima para convertirse en contenido. ¿Qué quedó realmente sin resolver? Más allá de nombres, hipótesis y expedientes, lo que permanece sin resolver es algo más profundo. ¿Quién controló realmente el relato final? ¿Qué verdades fueron consideradas demasiado peligrosas para salir a la luz? ¿Hasta qué punto la justicia fue superada por intereses mediáticos y políticos? Estas preguntas no tienen respuestas oficiales claras, pero su sola existencia mantiene el caso abierto en la memoria colectiva. Paco Stanley como advertencia, hoy. Su historia funciona como una advertencia silenciosa. Advierte sobre los riesgos de una fama excesivamente poderosa, sobre la fragilidad de la imagen pública y sobre la facilidad con la que un ídolo puede convertirse en sospechoso sin juicio definitivo. También advierte sobre una sociedad que, ante la falta de certezas, prefiere una narrativa atractiva a una verdad incompleta. El legado incómodo. Memoria, poder y la verdad que no queremos mirar. Llegar al final del caso Paco Stanley no significa alcanzar una respuesta definitiva. Significa, más bien,
Aceptar que hay historias que no se cierran porque tocan fibras demasiado profundas. La fe en la fama, la confianza en las instituciones y la comodidad de creer que el entretenimiento es un territorio inocente. La memoria como campo de batalla. Con el paso del tiempo, la memoria de Paco Stanley se convirtió en un territorio disputado. Para algunos permanece el conductor carismático que acompañó mañanas y risas. Para otros, el nombre evoca dudas, sombras y preguntas sin respuesta. Ambas memorias coexisten, se enfrentan y se corrigen mutuamente. La memoria pública no es un archivo neutro, es una construcción viva, moldeada por relatos, silencios y relecturas constantes. En ese proceso, Stanley dejó de ser solo un individuo para convertirse en símbolo. ¿Qué legado deja una figura ambigua? El legado de Paco Stanley no puede medirse solo en ratings o programas exitosos. Su herencia es más compleja y por ello, más incómoda. Dejó una advertencia sobre el poder de la imagen, sobre la facilidad con la que un personaje público puede ser elevado a intocable y de un día para otro, transformado en sospechoso permanente. Ese legado incomoda porque rompe la narrativa tranquilizadora del buen ídolo. Obliga al admitir que la fama no garantiza virtud, ni la condena asegura culpabilidad. La responsabilidad de los medios. Si algo quedó al descubierto tras su muerte fue la responsabilidad, a menudo eludida, de los medios. La televisión que lo impulsó también contribuyó a fragmentar su historia. En la carrera por la primicia y el impacto emocional, la precisión quedó relegada. El caso Stanley mostró cómo el periodismo puede deslizarse hacia el espectáculo, y cómo esa deriva afecta no solo a los involucrados directos, sino a la comprensión colectiva de la verdad. El público. Y la tentación del juicio rápido. El público también forma parte del legado. Consumimos versiones, elegimos creer unas y descartar otras, y participamos, a veces sin notarlo, en juicios paralelos. La tentación del juicio rápido es poderosa. Simplifica la realidad y nos libera de la incomodidad de la duda. Pero el caso Paco Stanley exige lo contrario. Tolerar la incertidumbre, aceptar que hay preguntas legítimas que no tienen respuestas cerradas. ¿Héroe, villano o reflejo? Reducir a Paco Stanley a una sola etiqueta empobrece el análisis. Quizás su figura funcione mejor como reflejo de una industria que mezcla poder y entretenimiento, de un país acostumbrado a convivir con la sospecha, de una sociedad que busca certezas en medio de sistemas frágiles. Como reflejo, su historia devuelve una imagen que no siempre queremos ver, la verdad posible y la verdad deseada. Hay una diferencia crucial entre la verdad posible y la verdad deseada. La primera suele ser incompleta, fragmentaria, incómoda. La segunda es clara, contundente y tranquilizadora. El caso Paco Stanley nos recuerda que muchas veces elegimos la segunda. Preferimos un relato cerrado, aunque sea especulativo, a una verdad abierta que nos obliga a pensar. El silencio final y lo que queda por aprender. Con los años, el ruido mediático se atenuó, pero no desapareció. El silencio que siguió no fue necesariamente olvido. Fue cansancio, fue aceptación tácita de que no todo se resolvería. De ese silencio surge una lección. Cuando la verdad depende de demasiados intereses, la memoria se convierte en el último espacio de resistencia. Conclusión. La pregunta que permanece. Este reportaje comenzó con una pregunta provocadora y termina con otra, quizá más honesta. ¿Qué hacemos con las historias que no encajan en categorías simples? Paco Stanley seguirá siendo recordado porque su caso desafía la comodidad de las respuestas fáciles. Su nombre permanece como recordatorio de que la fama puede ser una máscara, pero también una trampa, de que la justicia puede existir sin satisfacer, y de que la verdad a veces no se impone, se negocia en la memoria colectiva.